Bendecido día, y seguimos en presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. El día anterior hablamos de lo que es la profanación del cuerpo en los últimos minutos del audio. Y ahora quiero comenzar hablando de la pureza. La pureza es permitir día tras día, minuto tras minuto, ir creciendo a semejanza de Cristo, creciendo en ese lugar de pureza en los pensamientos, en nuestros deseos, en consagrarnos al permitir que el Espíritu Santo viva en nosotros y a través de nosotros el donarnos a los demás. Es el cultivo del amor verdadero. Ahorita lo que el mundo llama amor generalmente no es más que un egoísmo empoderado la mayor parte del tiempo. Nadie vive el amor sin sacrificio y sin renuncia. La capacidad que la gente tiene para dar al otro tiene que tener esa disposición de negarse a sí mismo. Por otro lado, el erotismo en el ámbito sexual es la verdadera tumba del amor, porque es solo una búsqueda desenfrenada de uno mismo. San Pablo nos dice: manténganse puros, enamórense de la pureza y sean fragancia de Cristo. Sabemos que la impureza es la lujuria, pero también hay otras impurezas como la codicia, la envidia, la ira. Todos esos son egoísmos en el que estamos tratando de encontrar la vida nosotros mismos separados de Cristo. Entonces, ¿qué sucede cuando crecemos de esta manera? Aquí comienza realmente nuestra vida. Y aquí comienza la manera en cómo nos vamos formando. Y pues todo esto necesita ser redimido, porque nos hemos formado de una manera que no es correcta. Todos tenemos nuestra identidad en Cristo, en la forma en que Cristo vive en el mundo y también de la manera que Cristo vive en la eternidad. Por ejemplo, Jesús es el Hijo de Dios eternamente, y cada uno de nosotros somos hijos e hijas. Esta es nuestra primera identidad. Antes de hacer cualquier otra cosa, primero somos hijos e hijas de Dios. Venimos a este mundo como hijos e hijas, y luego Jesús se convirtió en nuestro hermano. Él se convirtió en el hermano de toda la humanidad y todavía existe como nuestro hermano, y todos somos hermanos y hermanas unos de otros. Esta es nuestra segunda identidad. La tercera identidad es cuando Jesús se convirtió en el novio de la esposa, que es la iglesia. A medida que maduraba en su vida, crecía de hijo a hermano y de hermano a novio. Jesús se entrega por la iglesia, que es su esposa. Y esta es la boda eterna. Todos nosotros pasamos por esa etapa en la que llegamos a tomar conciencia de nuestra capacidad de amar al sexo opuesto. Para algunos de nosotros es el matrimonio, para otros es el celibato o la vida de soltero. Cualquiera de estas formas en la que Dios nos ha llamado, lo importante es amar con la capacidad del amor de Dios. Amar como Cristo nos ama. Y finalmente, Jesús es la expresión
e intimidad del Padre cuando les habla a los discípulos de su paternidad y les dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Esto es una revelación del Padre, y todos estamos llamados a esa identidad de ser madre o padre. Es el lugar de madurez donde está ese yo sacrificando el amor por el bien del otro, por el bien de aquellos que nos necesitan y que necesitan ser amados. Podemos mirar el perfectísimo ejemplo de la Santísima Virgen María. Ella es un ejemplo para nosotros las mujeres, y Jesús y San José es el modelo para los hombres. María, en primer lugar, comenzó como hija del Padre, y luego se convirtió en nuestra hermana, y luego se convierte en la imagen de la novia. Era la novia de José, por otro lado, ella también era la novia de Dios, la esposa del Espíritu Santo, y ella se convierte en la imagen de la Iglesia, la esposa de Cristo, y luego, finalmente, la llamamos madre, porque ella es la madre de todos nosotros, sus niños, de los que confiamos en ella. A medida que crecemos en estas identidades en nuestra vida como hijos e hijas, tenemos que aprender lo que significa estar seguros, tenemos que aprender a confiar, tenemos que aprender a recibir, tenemos que aprender a disfrutar, tenemos que aprender a jugar, tenemos que aprender a obedecer. Es como el comienzo de nuestras vidas. Un ejemplo es como cuando nosotros miramos a los niños de la etapa como de 2 o 5 años. En esta etapa de la vida simplemente se puede observar su alegría, ya que no tienen que preocuparse por cómo se van a mantener a sí mismos. Solo saben que ahora se ocupan de ellos mismos. Es un mundo imperfecto. A veces sienten inseguridades en ciertas cosas y otras veces solo piensan en querer o obtener cosas como juguetes o cosas que les llaman la atención. Pero ellos solo aprenden a recibir. No hacen nada para solucionarlo por sí mismos. Ellos solo aprenden a confiar y a recibir. Hay algo muy bonito de cuando somos niños, porque pues si recordamos la mayor parte de cuando somos niños, pues nos la pasamos jugando. Y podemos pensar a las que somos madres, ¿verdad? Cuando miramos a nuestros hijos, nosotros miramos cómo ellos experimentan la alegría, cómo se relacionan con los demás, con sus hermanos o con primos. Cuando ellos juegan y pasan tiempo juntos, se van formando esos lazos de alegría, de cercanía, de amor, de convivencia. Se divierten de una manera tan inocente que se refleja en ellos su rostro de esa experiencia de mucha alegría, y esto los lleva a la siguiente etapa, a la etapa de ser hermanos y hermanas, porque están experimentando el dar y el recibir el amor fraterno. Esta sería la primera etapa de nuestras vidas. Por otro lado, conforme vamos creciendo, comenzamos a convivir y a vivir con hermanos y amigos, pero en esta etapa ya no tenemos ese lazo directo con nuestro padre o con nuestra madre. Ya comenzamos a crecer y ya empezamos a experimentar el primer desafío, el que ya no somos niños. Aquí tenemos que comenzar a compartir según
los intereses de otras personas y según también nuestros propios intereses. Como que despertamos en ese sentido de que ya no somos el centro del universo y que tenemos que aprender a trabajar con otras personas. Todo esto es parte de la madurez. El saber cómo crecer desde la seguridad de ser hijos e hijas en la madurez de aprender a compartir, aprender a pertenecer, aprender a crecer y a trabajar juntos. Y luego, a medida que pasamos por esto, maduramos en la etapa del interés sexual, la capacidad sexual, la intimidad por amor entre sexos opuestos. En esta etapa de ser esposos y esposas, entraremos a hablar un poco de lo que es el lenguaje del matrimonio. La etapa de este desarrollo en realidad ocurre temprano en los primeros años de la adolescencia, cuando comenzamos a ver que hay alguien ahí. De toda esa multitud de personas que sé que son amigos o son conocidos, hay una persona por la que tengo esa atracción particular. Hay ese interés particular en conocerlo, conocerla, entregarme o al menos descubrir más. Y con esto viene mucha pasión sexual. En esta etapa de desarrollo aprendemos lo que significa tener intimidad con una persona. Es diferente a una amistad porque en este caso hay un interés más allá de compartir una vida con esta persona. Existe esta energía sexual de deseo común entre ellos. Y aquí, durante esta etapa, tenemos que aprender a ser castos. Ya tengamos una vida de soltero, tengamos una vida de celibato o tengamos una vida de esposos o esposas, tenemos que manejar todas las tentaciones o intereses que vayan surgiendo cuando se van despertando este tipo de emociones y sentimientos sexuales. De esta manera aprenderemos la castidad y el autocontrol. El autocontrol es muy crítico en esta etapa porque tenemos que aprender lo que significa hacer un compromiso. Particularmente a medida que crecemos en esta etapa con nuestros compromisos en nuestra vida, con nuestros cónyuges o con la iglesia. Para los que están en el celibato no es algo que se tome a la ligera, es una especie de amor comprometido. Entonces aquí es donde se ve más el aumento en la madurez. Hay una cierta madurez en aprender a ser amigos y hermanos y hermanas, pero la madurez ocurre cuando aprendemos a amarnos exclusivamente unos a otros, y hacer ese tipo de compromiso de vida con alguien requiere una gran madurez y amor. Y luego finalmente, de ese fluir de ese compromiso, es esa identidad como madres y padres. Este es en realidad la cumbre de la madurez, donde llegamos al lugar donde somos generativos, es decir, donde comenzamos en dar vida a un nuevo individuo, donde ya hay la capacidad para engendrar y procrear, donde ya tienes la mayor parte del desarrollo psicológico. Los procesos hablan de la generatividad generacional como una marca de madurez, de que nuestra vida es fructífera, que tenemos la oportunidad de dar de lo que hemos recibido.
Como madres y padres, aprendemos a brindar, aprendemos a proteger, a custodiar, aprendemos a guiar y a dar dirección, y aprendemos a bendecir. Y nuevamente, esta bendición es el lugar de afirmar la bondad del otro. Entonces vemos cómo esto se completa como hijos e hijas. Necesitamos aprender a ser bendecidos como madres y padres, y también debemos aprender a bendecir. Nosotros tenemos que aprender a bendecir a otros para que puedan ver la bondad. Ahora, para resumir un poco de las identidades, pondré nuevamente como modelo a la Santísima Virgen. Ella es la hija del Padre de Joaquín y de Ana. Ella es la hermana porque es nuestra hermana al compartir completamente nuestra humanidad. Ella es esposa. María fue esposa de José y del Espíritu Santo, reflejando la imagen de la Iglesia que es novia. Y finalmente, María es madre. Es la madre de Jesús y también es nuestra madre. Todo hombre y mujer también maduran a través de estas 4 identidades primarias, que son: la primera, como hijos e hijas aprendemos a confiar, a recibir, disfrutar, jugar y obedecer. Como hermanos y hermanas aprendemos a compartir, a retar, a apoyar y a pertenecer. Como esposos y esposas aprendemos a tener intimidad, aprendemos la castidad, aprendemos el donarnos el uno al otro en una sola unidad, siendo uno mismo. Y como padres y madres, aprendemos a engendrar, a proveer, a cuidar, a guiar y a bendecir. Ahora miraremos el desarrollo psicosexual. ¿Qué es psicosexual? La psicosexualidad humana es la combinación de la maduración biológica y aprendizaje que genera cambios tanto en la conducta sexual como la personalidad desde la infancia hasta la edad adulta. Nuestros primeros lazos fuertes y firmes de amor con papá y con mamá es desde el vientre hasta los 2 años. Es nuestro primer apego principal. Después viene la identificación y la atracción. Esto se da de los 3 a los 5 años. Nosotros establecemos lazos con papá y con mamá, diferenciando un poco lo que es el sexo opuesto. Luego viene la identificación con el rol sexual y la pertenencia a grupo de iguales, de 6 a los 12 años. Aquí ya comenzamos identificándonos y desarrollándonos socialmente, y pues ya empezamos a mirar más a nuestro sexo y el sexo opuesto. La siguiente es la exploración sexual, control propio y desarrollo de la identidad. Esto viene de los 13 a los 22 años, cuando comenzamos a aprender a manejar las relaciones, la excitación, la atracción sexual, el desarrollo de una identidad social y personal con nuestra propia sexualidad. La siguiente es la fidelidad sexual y la fecundidad en la edad adulta. Aquí ya estamos viviendo nuestra identidad sexual
en relaciones íntimas con la familia y con la comunidad, como persona casada, soltera, como persona que está en el celibato. Ya aquí nuestro amor empieza a ser fecundo, ya sea con nuestros hijos espirituales o nuestros hijos naturales. Y aquí estamos ayudando a formar en el desarrollo como padres, como madres o figuras paternas. Si combinamos todo esto, vemos que desde el principio lo más crucial es el apego. Desde el útero hasta los 2 años, lo principal está sucediendo en nuestra vida, principalmente como hijos e hijas. Estamos aprendiendo lo que significa estar apegado para sentirse segura a otra persona, y que podemos estar a salvo y seguros, y podemos saber que somos amados y afirmados. Si crecemos a través de esta etapa como hijos e hijas, si crecemos con esta seguridad, entonces naturalmente desarrollamos una identificación con aquellos que están en el papel de nuestros padres. Los niños principalmente llegan a comprender su identidad a través de su padre. Las niñas llegan a comprender principalmente su identidad a través de su madre. Pero tanto la madre como el padre son críticos aquí. Y esto es parte del verdadero engaño en nuestra cultura. Creer que tanto la madre como el padre no son necesarios, es decir, que los hijos pueden desarrollarse bien con la madre o con el padre. Todo desarrollo infantil requiere que tengan un vínculo con una figura materna segura y una figura paterna segura. Una madre que es mujer y un padre que es hombre, y en ese amor entre madre y padre, el niño desarrolla su seguridad. Pero en ese amor entre madre y padre, mientras aman juntos al niño, el niño llega a conocer su identidad, no solo su identidad sexual y de género, sino su identidad como persona. Y necesitamos ambos tipos de amor, y así es como un niño debe ir creciendo, mirando a mi papá y pensando que quiero ser todo lo que es mi papá. Que mi papá es atlético, mi papá es inteligente, mi papá es amable. Quiero ser como mi papá. Solo que en este transcurso y en este conocimiento también vamos mirando los defectos, no solamente lo que nos gusta, sino que vamos creciendo y también vamos mirando y vamos reconociendo las cosas que no nos gustan. Entonces esto nos va produciendo un tipo de inseguridad y de miedo acerca de esta identificación con papá. Y aquí se pierde el sentido de quién somos. Pero recordemos que nosotros somos imagen de Dios. Y lo mismo sucede con las niñas. Ellas miran a la madre como su ejemplo y dicen, quiero ser como mi madre. Y a veces no es algo consciente, sino algo inconsciente, algo que pasa todos los días. Seguimos el ejemplo de quienes se pusieron en nuestra vida para cuidarnos y enseñarnos, de los que nos guían diariamente. Y a medida que crecemos de esta manera y desarrollamos este sentido de identificación, desarrollamos una normalidad. La orientación heterosexual, incluso en edades tempranas, es de los 3 a los 5 años. Cuando se hiera esta etapa de desarrollo, por consecuencia puede traer la atracción por personas del mismo sexo. La herida puede ocurrir antes o después,
pero este es realmente uno de los momentos clave en los que esa identificación es muy importante. Gran parte del éxito posterior en la vida proviene del fuerte sentido de identificación. A medida que recibimos ese sentido de afirmación en esa etapa de identificación, pasamos a la siguiente etapa de nuestro desarrollo, que es la pertenencia a nuestro grupo de pares, una especie de edades de 6 a los 12 años, donde el sentido de pertenencia es realmente importante. Y con esto terminamos el día de hoy. Te invito que contestes tus preguntas del material que se te envió. Que tengas un bendecido día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.